Ok, estamos grabando y vamos a ver, repasando con el plan de trabajo, entonces hoy vamos a ver propiedades de la transformada Z. Recomendación, ¿verdad? Estudiarse las tablas, tanto de transformada como de propiedades que están en el formulario y hacer ejercicios. Entonces vamos a ver la teoría. La teoría la tenemos por acá. Muy bien, y bueno, se me olvidó hacer esta sección, se va a llamar. Ok, entonces vamos con las propiedades de la transformada Z. Recuerden que la transformada Z es una progresión, o así le dijimos, le llamamos que iba a ser una progresión de la transformada de Laplace, que a su vez es una progresión o un caso más general de la transformada de Fourier. O dicho del otro lado, ¿verdad? De atrás para adelante, la transformada de Fourier nos permitía pasar de funciones en el tiempo, f de t, a f de j omega, o sea, movíamos del tiempo al dominio de la frecuencia. Luego con Laplace podíamos usar la frecuencia compleja, que es sigma más j omega, o sea que tenemos parte real, parte imaginaria, que es algo un poco más completo. Y luego con la transformada z resolvemos el problema de funciones que en el tiempo están definidas de forma discreta. Y recordemos que ayer hablamos un poco de, bueno, de discretización o conversión de analógico a digital como el caso tal vez más familiar para nosotros de este tipo de señales. Entonces ahí la analogía es el tema de muestrear una señal en el tiempo, es, no importa, tengo un voltaje que varía de forma constante en el tiempo, que proviene de un sensor y tengo un interruptor que está haciendo esto básicamente, que está haciendo clic cada cierto tiempo. Ese lapso o ese cada cierto tiempo lo que representa es la frecuencia de muestreo o el periodo de muestreo, dependiendo de cómo lo quieran ver. Y adicional a eso, pues dijimos que, por ejemplo, cuando hacíamos el uso del teorema de muestreo, lo que necesitábamos era que la frecuencia de muestreo fuera al menos del doble de la banda de frecuencia de la señal, que eso era lo mínimo que necesitábamos para poder recuperar la señal. Ok, luego entonces vimos también casos de transformada Z y vamos a empezar con algunos ejemplillos. Entonces tenemos ese primer ejemplo que está por ahí, que dice que hay que encontrar la transformada Z de alfa a la n por u de n. Y entonces lo vamos a trabajar en la pizarra. Les voy a compartir la pizarra. Ahí está. Y entonces aquí vamos a poner este es el ejemplo número uno. Entonces tenemos que nuestro x en n, recuerden que x en n significa que estamos en el tiempo discreto, ¿verdad? Aunque no tenga una t, ese n significa que estamos trabajando con cierto número de muestras, n, que son muestras tomadas en el tiempo. Y dice que es igual a alfa a la n multiplicado por u de n. Ok, si hacemos uso de la definición, lo que tendríamos es que hay un x en z, ¿verdad? En la variable z, que va a ser igual, según la definición, a la sumatoria de n igual menos infinito hasta más infinito de x en n, o sea, en la función discreta en el tiempo, multiplicado por z a la menos n. O sea que en este caso podríamos decir que es igual eh, a suma desde n igual menos infinito hasta más infinito de alfa a la n por u de n por z a la menos n, que considerando que el u de n lo que hace es que elimina todas las muestras de la parte izquierda o las muestras negativas, vamos a tener entonces la suma de n igual 0 hasta infinito de alfa a la n por z a la menos n. Y eso podríamos representarlo también como x de z es igual a la suma de n igual 0 hasta infinito de a por z a la menos uno, todo esto elevado a la n. Y esa ya la conocemos, ¿verdad?
Sabemos que eso es, bueno, a ver, tiene una región de convergencia, que es importante recordar, la transformada Z tiene que ir asociada con una región de convergencia. ¿Cuál sería la región de convergencia de esa X de Z? Pues va a converger, vean que es una suma donde A multiplicado por Z a la menos uno está elevado a la N. Si A multiplicado por Z a la menos uno en su valor absoluto es menor que uno, converge. Porque si no, a ver, cualquier número mayor que uno elevado a la n, más, agregándole, sumándole, 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 lo único que va a hacer es crecer, crecer y crecer. Ok, entonces lo que necesitamos para región de convergencia en este caso es que el valor absoluto de a por z a la menos uno sea menor que uno. O bien, si despejamos, lo que necesitamos es que el valor absoluto de z sea mayor que el valor absoluto de alfa. Y esto es importante porque lo podríamos asociar con, recuerden que z es un número en el plano complejo, es un plano z, habíamos dicho que era un mapeo conforme de S, o sea que ahí lo que tenemos es un círculo. Y pues bueno, el valor al que converge esa suma es uno entre uno menos a por z a la menos uno. Ese es el valor de convergencia y con eso es que lo resolvemos. O sea, dicho de otra forma, la transformada z es esto de acá, las dos cosas juntas, la expresión algebraica y su región de convergencia. Eso es lo que nos interesa. Ok, un caso particular que vamos a ver aquí. ¿Qué sucede cuando alfa es igual a uno? Eh, perdón, no es alfa, para ver. No, es a, cuando a es igual a uno. Entonces lo que tendríamos es que nuestro x de z va a ser uno entre uno menos a por z a la menos uno, que va a ser igual entonces a uno entre uno menos z a la menos uno. Y en este caso, creo que tenemos una confusión aquí. No hay un A, todos son alfas. Aquí es donde está el error. Esto no es A, esto es alfa. Entonces, aquí no puede ser A, aquí tiene que ser alfa. Ujú, esto no puede ser A, eso tiene que ser alfa. Y ahora sí. Entonces, el caso particular va a ser cuando alfa es igual a uno. Entonces, esto significa que alfa se sustituye por un 1 y nos queda con esto. Y la región de convergencia que sería el valor absoluto de z mayor que el valor absoluto de alfa, que sería pues de uno, o sea, eh, mayor que uno. Y eso es interesante porque vean que cuando alfa es igual a uno, x en n es igual a u en n. O sea que de aquí podemos inferir que la transformada z de u en n, de escalón unitario en n, y transformada z se asocia con uno entre uno menos z a la menos uno con región de convergencia del valor absoluto de z mayor que uno. ¿Ok? Ese es el primer ejercicio, el primer ejercicio que tenemos aquí. Y pues bueno, ahí está la solución. Llegamos a lo mismo que acabamos de hacer en la pizarra. Ustedes lo pueden repasar con las diapositivas luego. Ok, siguiente ejercicio. Vean que el que acabamos de hacer era una señal alfa a la n por u de n, o sea que era una señal causal, o sea que era una señal derecha. Ahora, ¿qué pasa con una señal anticausal? Entonces, vamos a ir otra vez a la pizarra y vamos a resolver ese que tenemos ahí de alfa menos alfa. Bueno, vamos a agregarlo aquí de una vez. Eh, ejemplo número 2. Entonces, ahora lo que tenemos es un x en n que va a estar dado por menos alfa a la n multiplicado por u de menos n menos uno. O sea, ahora estamos dándole vuelta al u para que no sea el u de n normal que nos toma solo las muestras positivas, sino que vamos a tomar las muestras negativas. Entonces, igual que en el caso anterior, x en z, ¿a qué va a ser igual? Bueno, x en z va a ser la suma desde n igual menos infinito hasta más infinito. ¿De quién? De x en n multiplicado por z a la menos n, que en este caso lo podríamos representar entonces como
perdón, aquí no dejé espacio, menos la sumatoria desde n igual menos infinito hasta menos uno. ¿De quién? De alfa a la n por z a la menos n. O sea, la parte negativa nada más. Que aquí podemos usar los signos de esta sumatoria y lo que nos quedaría es, a ver, cambiemos el nombre de los índices. Entonces esto sería menos la sumatoria desde m igual uno hasta infinito de alfa a la menos m por z a la m. ¿Ok? Entonces, aquí podemos agrupar esos dos para que queden con el mismo índice y se va pareciendo cada vez más a lo que hicimos en el caso anterior. Entonces vamos a tener menos la sumatoria de m igual uno hasta infinito de alfa a la menos uno por z a la m. Y esto converge ¿en dónde? Esto va a converger cuando alfa a la menos uno por z en su valor absoluto sea menor que uno. O bien el valor absoluto de z tiene que ser menor que el valor absoluto de alfa. ¿Y a qué converge? Pues bueno, lo que va a converger es a menos, el menos de la sumatoria, y adentro lo que vamos a tener entonces es uno entre uno menos alfa a la menos uno por z, menos uno. Que si eso ustedes lo trabajan algebraicamente, van a llegar a el mismo resultado del caso anterior, lo cual es bastante interesante. O sea, tenemos uno entre uno menos alfa por z a la menos uno. O sea que vamos a ver, vamos a ir al ejercicio anterior y vamos a copiar esto. No, no lo anoté. Pero bueno, vamos a ver. Hagámoslo así. El ejercicio anterior teníamos que x de n igual alfa a la n por u de n se asocia con transformada z con uno entre uno menos alfa por z a la menos uno. Y región de convergencia, no, perdón, vamos a hacer algo diferente aquí. Vamos a ponerlo completo porque estamos haciendo una comparación. Entonces se asocia con un x de z que es igual a uno entre uno menos alfa, z a la menos uno, y tiene como región de convergencia el valor absoluto de z mayor que el valor absoluto de alfa. Ahora, en este ejercicio, a lo que estamos llegando es a, cuando tengo un x de n igual a, como habíamos dicho, menos alfa por u de menos n menos uno, se asocia vía transformada z con un x en z que vale, llegamos a lo mismo, ¿verdad? Ven que llegamos a uno entre uno menos alfa por z a la menos uno, que es lo que tenemos aquí, pero con una región de convergencia del valor absoluto de z menor que el valor absoluto de alfa. Ok, comparando un poco estos dos casos, en este caso teníamos un x de n causal o derecho y aquí tenemos un anticausal, anti o izquierdo. Ok, en el caso de una señal causal, la región de convergencia nos está quedando como el exterior de un círculo. Y en este caso nos está quedando como el interior de un círculo. Y pues bueno, si una señal causal nos queda con el exterior de un círculo y una señal anticausal con el interior de un círculo, una señal bilateral puede ser asociada con una región anular. Y aquí otro detalle interesante. Si yo aplicara el concepto de transformada inversa, que sería básicamente devolvernos, eh, sí, pongámosle z a la menos uno.
Ok, si yo pudiera aplicar el concepto de transformada Z inversa, vean que no puedo calcularla solamente con la expresión algebraica. ¿Por qué? Porque con solo la expresión algebraica, vean que la misma expresión algebraica puede estar asociada con una señal causal o con una señal anticausal, o sea, con dos señales distintas en el tiempo. O sea que para calcular la transformada Z inversa, se necesita la expresión algebraica x de z y también su región de convergencia. Sí o sí, no podemos hacerlo sin la región de convergencia porque no sabríamos a cuál señal estamos mapeando. ¿Ok? Bien, entonces eso ya nos va poniendo en contexto un poco. A ver, bueno, ahí están los cálculos, llegamos a lo mismo. Entonces, la forma, lo que se llama la forma compacta. La forma compacta es, usualmente con la transformada Z, los ejercicios que hemos visto es, llegamos a una forma que tiene forma sumatoria y después de esa forma sumatoria la compactamos diciendo, hey, esta sumatoria converge a este valor siempre y cuando estemos en su correspondiente región de convergencia, ¿verdad? En este caso, lo que nos están diciendo es que, eh, vamos a ver, lo que nos están diciendo es que si no tenemos la región de convergencia, no podemos calcular, o sea, si tenemos solo la forma compacta, no podemos calcular la transformada en z inversa para encontrar el x en n. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver algunas propiedades. La primera es linealidad. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo este que tenemos aquí, lo vamos a resolver en la pizarra y tiene que ver con la linealidad en la transformada Z. Vamos con la pizarra por acá, se agregar uno nuevo. Y vamos a ver, lo que tenemos es que existe un x en n que es igual a alfa a la n por u de n más p a la n por u menos n menos uno. ¿Ok? Entonces, si aplicamos la transformada, vamos a llegar a un x de z que es igual a, por definición, ¿verdad? La sumatoria de n igual a menos infinito hasta más infinito de x en n multiplicado por z a la menos n, que en este caso sería igual a tener la suma de n igual cero hasta infinito de alfa a la n. Estoy de una vez usando los u de n para definir los límites de las sumatorias por z a la menos n más, aquí tendríamos la sumatoria desde n igual menos infinito hasta menos uno de b a la n por z a la menos n. ¿Ok? Y bueno, a eso le podemos dar forma. Podemos decir que esto es desde n igual cero hasta infinito de alfa por z a la menos uno. Eso es alfa y le puse a, perdón, elevado a la n. Eh, y aquí podemos jugar con los signos. Vean que entonces esto es lo mismo que decir más la sumatoria desde n igual uno hasta infinito de b a la menos uno por z, esto a la n. Y esas son las mismas de los ejercicios anteriores. Con los ejercicios anteriores yo puedo sacar que esto de aquí, eh, bueno, a ver, ¿cuál sería la región de convergencia que teníamos en este caso? Vamos a tener como región de convergencia el caso de, bueno, y alfa por z a la menos uno en valor absoluto menor que uno, que eso lo que nos da es que el valor absoluto de z tiene que ser mayor que el valor absoluto de alfa. Y pongámosle región de convergencia A.
Y este va a tener como región de convergencia su parte B, el caso en el que B a la menos uno por Z, el valor absoluto sea menor que uno, o lo que es lo mismo, el valor absoluto de Z menor que el valor absoluto de B. Entonces aquí lo que tenemos es, pues, ¿cuál sería la intersección de esas dos regiones de convergencia? O sea que la región de convergencia total va a ser la intersección de la región de convergencia A con la región de convergencia B. O sea que va a ser el anillo dado por Z en su valor absoluto. Pues cualquier valor de Z que sea mayor que alfa en valor absoluto y menor que B en valor absoluto. Ese es el rango. Esa es la única forma en la que podemos lograr este, una región de convergencia que satisfaga los dos. Y esto es, ya lo conocemos de otros momentos en los que trabajamos, esto es un anillo en el plano Z. O sea, tendríamos que, pues bueno, ahí vamos a ver, Z mayor que alfa sería entonces todo lo que esté alrededor de este círculo de radio alfa. Y luego tendríamos Z menor que beta, entonces todo lo que esté por dentro de este otro círculo. O sea, alfa tiene que ser menor que beta. Y la región entonces sería pues todo lo que esté ahí adentro. ¿Ok? Y pues bueno, esas otras dos sumatorias, a ver, las pueden traer del ejemplo anterior. En el primer caso que teníamos el alfa por z a la menos uno a la n. Entonces podríamos decir esto. Podríamos decir que el x de z va a ser igual a la primera sumatoria. Vean que es igual a la que teníamos aquí. Entonces es 1 entre alfa por z a la menos uno. Más la segunda sumatoria es igual a esta de acá, pero cambiando el alfa por un beta. Y llegamos a lo mismo. Entonces también es 1 entre 1 menos beta por z a la menos uno con región de convergencia. Todos los z que sean mayores que alfa en su valor absoluto y menores que beta en su valor absoluto. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Ahí está el mismo caso, está la explicación de la región de convergencia. Entonces veamos algo interesante, haciendo un resumen. Eh, Señal causal en el dominio n tiene entonces como, a ver, señal causal y de duración finita. Básicamente lo que vamos a tener es cualquier valor de z excepto cero, todo el plano, excepto cero. Si la señal es anticausal y es de duración finita, o sea, hay muestras en cero, luego hay muestras distintas de cero y a partir de cero para arriba en n todos son cero, todo el plano excepto valores infinitos. Señales bilaterales va a ser entonces la combinación de las anteriores, o sea, todo el plano z excepto infinito y excepto el cero. Por eso tiene ese huequillo ahí. Ahora, si la función en n tiene duración infinita, o sea, el número de muestras es infinito, eh, lo que vamos a tener es, en el caso de la señal causal, vamos a tener el exterior de un círculo, que es lo que acabamos de ver en el caso anterior. Si la señal fuera anticausal, vamos a tener el interior de un círculo. Y una señal bilateral, que es justo el ejercicio que acabamos de resolver, va a tener un anillo. ¿Ok? Entonces, bueno, en el formulario se van a encontrar con esta tabla. Esta tabla la pueden utilizar. Es parte de lo que van a trabajar en el examen y son transformadas conocidas. No son todas, pero hay bastantes aquí que son conocidas. Vean que está asociada entonces la señal en el tiempo discreto, en n, asociada con su transformada y con su región de convergencia. Las tres cosas son necesarias. Nada más que la división entre tiempo y frecuencia, digamos que quedaría aquí, entre la primera y la segunda columna. ¿Ok? Entonces, ahora sí, tratemos de ver un poco propiedades.
Primera propiedad, y aquí vamos a ver que esto es muy parecido a lo que tenemos pues lo que teníamos en Fourier y por supuesto que también aplicaba para Laplace. Vamos a tener entonces primera propiedad de linealidad. Si yo tengo una función x1 de n que me produce una función x1 en z a través de la transformada z y otra función x2 en n que me produce x2 en z. Una función x de n que se produce de la combinación lineal de x1 y x2, o sea, a por x1, a1 por x1 más a2 por x2, según la propiedad de linealidad, se va a convertir en a1 por x de z más a2 por x de z. Listo. Esa es la propiedad de linealidad, es igual a lo que vimos en Laplace, es igual a lo que vimos en Fourier. Entonces, bueno, veamos este ejemplo. Vamos otra vez a la pizarra. Propiedad de linealidad. Entonces tenemos que x en n, según el ejercicio, vale 3 que multiplica a 2 a la n menos 4 que multiplica a 3 a la n y a su vez todo eso está multiplicado por u de n. Es una señal causal. Entonces, aplicando la propiedad de linealidad, vamos a llamar x1 de n a 2 a la n por u de n. Ujú. Y vamos a llamar a x2 en n a 3 a la n por u en n. De los ejercicios anteriores podemos decir que alfa a la n por u de n se asocia con 1 entre 1 menos alfa por z a la menos 1 con una región de convergencia de valor absoluto de z mayor que valor absoluto de alfa. Entonces, podemos decir que x1 en z, aplicando esa misma función, vean que x1 en z sería aplicar esa transformada en el caso donde alfa es igual a 2. Entonces x1 en z sería 1 entre 1 menos 2 por z a la menos 1, con una región de convergencia, valor absoluto de z mayor que 2. ¿Ok? Y x2 en z sería similar, pero ahora con alfa igual a 3. Entonces tenemos 1 entre 1 menos 3 z a la menos 1, con una región de convergencia de valor absoluto de z mayor que 3. ¿Ok? Entonces, por linealidad tendríamos que x en z es, vean que sería 3 por x1 de z, según lo que teníamos al inicio, 3 por 2 a la n, el 2 a la n es nuestro x1, menos 4 por x2 en z. O sea que x en z va a ser igual a eh, 3 entre 1 menos 2 por z a la menos 1 menos 4 entre 1 menos 3 por z a la menos 1. ¿Y cuál sería su región de convergencia? Pongámosle que esta es la región de convergencia 1 y esta es la región de convergencia 2. Entonces sería la región de convergencia 1 en intersección con la región de convergencia 2. O sea, valor absoluto de z mayor que 2 en intersección con el valor absoluto de z mayor que 3. Y eso lo que significa es valor absoluto de z mayor que 3. Porque vean que cualquier cosa que sea mayor que 2, pues bueno, a ver,
Algo que esté entre 2 y 3, 2.5, estaría dentro de la región de convergencia 1, pero no de la región de convergencia 2. En este caso, la región de convergencia 2 es la que va a mandar. Entonces, cualquier valor por encima de 3 nos sirve para toda la transformada. O sea que, llegando así como al resultado final, lo que tenemos es que x de z va a ser igual a 3, 1 menos 2 por z a la menos 1, menos 4 entre 1 menos 3 por z a la menos 1, con región de convergencia, valor absoluto de z mayor que 3. Esa es la respuesta del ejercicio. Bien, ahí tienen la misma solución, llegamos al mismo valor. Desplazamiento en el tiempo. Entonces, si yo tengo una función en el tiempo discreto x en n, que yo sé que se asocia con x de z, su transformada, x en n menos k se va a asociar, según la propiedad, con z a la menos k por x de z. La región de convergencia sería la misma, salvo que z sea igual a cero y k es mayor que cero. O z sea igual a infinito y k es menor que cero. ¿Ok? Entonces, en esencia es esto. Z a la menos k por x de z. Esa es la propiedad. Bueno, esta es la demostración. La podemos seguir ahí rápidamente de cómo se puede ver ese desplazamiento en el tiempo discreto y cómo se conecta con la transformada en el dominio z. Entonces el z de x de n menos k sería el x de n menos k por z a la menos n. Hacemos un cambio de variable para que quede en términos de m. Entonces m es igual a n menos k. Entonces nos quedaría el z a la menos m más k arriba. El z a la menos k no es, o sea, ven que z a la menos k se convierte prácticamente en una constante para efectos de la sumatoria. Entonces se sale de la sumatoria el z a la menos k y se multiplica por todo este asunto de aquí adentro. Y esto que está aquí dentro de la sumatoria no es otra cosa más que el x en z. ¿Ok? Escalamiento en el dominio z. O sea, ahora vamos a ver qué pasa cuando multiplicamos en el dominio z por algo. Y ese algo es un escalar. Lo vamos a multiplicar por a la menos 1. Cuando tenemos, lo ponemos en términos de a la menos 1 porque así queda más fácil la linealidad aquí. Entonces, si yo multiplico en el dominio z por a la menos 1, en el dominio del tiempo discreto voy a multiplicar a la función por a la n. Y la región de convergencia también se va a escalar. Entonces, si antes tenía una región de convergencia que era radios mayores que R1 y menores que R2, ¿verdad? Suponiendo que en el caso más complejo la región sea anular, entonces lo que sucede es que ahora vamos a tener radios mayores a valor absoluto de A por R1 y menores a valor absoluto de A por R2. Con A puede ser un número complejo cualquiera. ¿Ok? Y pues bueno, ahí está la demostración si la quieren seguir. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este caso. Un ejemplo de escalado en el dominio Z, donde la transformada Z que queremos calcular es de la señal a la n por el coseno de omega sub 0 por n por u de n. Entonces, eso lo vamos a llevar a la pizarra. Ok, hacemos uno nuevo. Sería el ejemplo 5. Escalado en Z. Entonces, tenemos que encontrar la transformada Z de a la n. ah, 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 multiplicando al coseno de omega sub 0 por n por u de n. En este caso, entonces, bueno, vamos a ver. El coseno lo vamos a desarmar usando la identidad de Euler. Tenemos entonces que sería igual a un medio por e a la j más un medio por e a la menos j sub 0 por n.
¿Ok? Y vamos a recordar la transformada z que hemos estado usando esta clase, casi en todos los ejemplos. La transformada z de alfa a la n por u de n es igual a uno entre uno menos alfa por z a la menos uno. Y la región de convergencia era, ¿cuál era? Valor absoluto de z mayor que el de alfa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. eh, Combinando eso, lo que tenemos entonces ahorita es que ujú, nuestro x en n va a ser igual a la n por, vamos a cambiar el coseno, entonces es un medio por e a la j por omega sub 0 por n, más un medio por e a la menos j por omega sub 0 por n, por u de n. Ah, ok, entonces, vamos a ver. Ujú. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vean que lo que vamos a hacer es tomar, eh, no, es más, vamos a hacer primero solo, hagamos primero solo el coseno, más bien. Sí, porque luego lo que hacemos es multiplicar por a la n, está más fácil. Entonces hagamos esto. Vamos a buscar primero la transformada z de el coseno de omega sub 0 por n, que sería entonces igual a decir, quiero la transformada z de, eh, uy, ¿qué es eso tan raro? Un medio por e a la j omega sub 0 por n, más un medio por e a la menos j omega sub 0 por n. Ok, entonces lo que tendríamos que hacer aquí es, si aplicamos la definición, podemos dividir esto en dos cositas, ¿verdad? En dos partes. Vean que esto sería igual a decir eh, sumatoria n igual menos infinito hasta más infinito de un medio por e a la j omega sub 0 por n por z a la menos n, más, y aquí ponemos la otra parte, que sería igual desde menos infinito hasta más infinito de un medio por e a la menos j omega sub 0 por n por z a la menos n. Eh, Aquí si hacemos alfa igual a e a la más menos j omega sub 0, entonces lo que tenemos es esto. Tendríamos la sumatoria desde n igual menos infinito hasta más infinito de un medio por, bueno, el un medio lo podemos sacar. Y ahora lo que tendría aquí es alfa a la n por z a la menos n, más un medio por la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito de alfa a la menos n, z a la menos n. Bueno, el alfa puede ser más menos, dijimos que ahora más menos n, entonces es alfa a la n también. Ujú. Y en ese caso, entonces, si aplicamos la transformada, aquí lo que vamos a tener es eh, un medio que multiplica a uno entre uno menos alfa por z a la menos uno. Y aquí más un medio por uno entre uno menos alfa por z a la menos uno también. Y vean que
Si sustituimos otra vez los cambios de variable que hicimos, vamos a tener un medio por, de hecho el un medio lo puedo sacar a factor común y ahora lo que nos queda es eh, 1 entre uno menos, y aquí alfa era e a la j omega sub 0 por n, j omega sub 0 nada más sin el n, multiplicado por z a la menos uno. Y esto se va a sumar con uno entre uno menos e a la menos j omega sub 0 por z a la menos uno. Ujú. Y aquí si hacemos la suma, entonces nos queda un medio que multiplica uno menos c a la j omega sub 0 por z a la menos uno. Ese z no está arriba. Mm, ujú. Y arriba nos quedaría uno menos e a la menos j omega sub 0 por z a la menos uno más uno menos e a la j omega sub 0 por z a la menos uno. Ok, haciendo ahí las sumillas, entonces nos va a quedar un medio por, tendríamos entonces 2 menos z a la menos uno que multiplica a e a la j omega sub 0 más e a la menos j omega sub 0 dividido entre, y abajo lo que vamos a tener es uno menos e a la menos j omega sub 0 por z a la menos uno menos e a la j omega sub 0 por z a la menos uno más z a la menos 2. Ok, de aquí podemos usar otra vez Euler, entonces nos quedaría arriba 1 menos z a la menos uno por el coseno de omega sub 0 dividido entre uno menos 2 por z a la menos uno por el coseno de omega 0 más z a la menos 2. Y la región de convergencia, vamos a ver, la región de convergencia, si usamos la definición de transformada que teníamos, z tiene que ser mayor que alfa. Y alfa es e a la j omega 0 más menos j omega 0 en valor absoluto. O sea que necesitamos que sea un valor absoluto de e a la más menos j omega sub 0. Y el valor absoluto de e a la j omega 0, no importa si es positivo o negativo, es 1. O sea que necesitamos que sea igual a 1. Esto resuelve la parte del coseno, ¿verdad? Vamos a ver cómo teníamos esto en las diapositivas, nada más para chequear. El coseno se divide por Euler, usamos esa definición de transformada, cambiando por alfa, y llegamos a esto. Esta es la transformada del coseno. Eh, entonces ahora, cuando tenemos el a sub n por el coseno, aquí vamos a usar la propiedad. Recuerden entonces que vamos a ver dónde estaba la propiedad. Cuando tenemos un escalado en el dominio z, o sea, cuando multiplicamos por a la menos uno en z, es un a la n en x a la n. O dicho de otra forma, si yo sé que x a la n se multiplica por a n, lo que tengo que hacer es sustituir todos mis z's por un a la menos uno por z, que es justo lo que está pasando aquí. Entonces, si volvemos a la pizarra, es más, vamos a tomar nota de la propiedad nada más. eh, en la pizarra antes de cambiarlo, nada más un momento, de escalado en Z, dice que a la n, x de n, se asocia con, mm, y, ok, ahora sí, vamos a la pizarra. Ok, ahí está la propiedad de escalado, eso es lo que estaba copiando. Entonces, vean que hasta ahora tenemos
X en n igual a, lo que hicimos aquí fue agarrar el coseno de omega sub 0 por n. Perdón, esos tienen que ser paréntesis cuadrados, los puse redondos, porque es tiempo discreto, ¿verdad? Se asocia vía transformada z, que fue lo que calculamos ahí arriba, con eh, 1 menos z a la menos 1 coseno de omega 0, dividido entre 1 menos 2 z a la menos 1 seno de omega 0 a z a la menos 2. Y tiene como región de convergencia, aquí me faltó agregar algo, faltó ponerle que esto es x de z. Y tiene como región de convergencia, dijimos, el valor absoluto de z mayor que 1. Ok, entonces ahora sí, vamos a aplicar esa propiedad a sub n. X de n tendría que asociarse con x de a la menos 1 por z. Ujú. Que sería entonces, ¿cuánto nos debería quedar? Sería entonces, en este caso, evaluar todo esto que tenemos aquí en z igual a la menos 1 por z. O sea que tendríamos, vamos a ver, a la n por x de n, en este caso, va a estar asociado con un x de z, que va a ser igual a 1 menos, tendríamos aquí entonces a la menos 1 por z, a la menos 1 por z, a la menos 1, por el coseno de omega 0, dividido entre 1 menos 2 por a la menos 1 por z, a la menos 1, coseno de omega 0, más a la menos 1 por z, a la menos 2. Y eso, pues, bueno, se puede elaborar un poquillo más ahí. Vamos a ver, sería entonces 1 menos a la menos 1 a la menos 1, sería entonces a por z a la menos 1, coseno de omega 0, dividido entre 1 menos 2 por a por z a la menos 1, por el coseno de omega 0, y el a la menos 1 multiplicado por menos 2, entonces quedaría a la 2 por z a la menos 2. Y la región de convergencia tiene que escalar. Según la propiedad, la región de convergencia va a escalarse por el valor absoluto de A. Entonces, en este caso tendríamos que la región de convergencia, que antes era valor absoluto de Z, habíamos dicho mayor que 1, ahora tendría que ser mayor que 1 multiplicado por el valor absoluto de A. O sea, valor absoluto de A, mayor que el valor absoluto de A. Ujú. Entonces, ahí está esta parte y ahí está como nos queda el resultado final. Bien, otras propiedades. Conjugación. Cuando tenemos una señal en el tiempo discreto x de n, si está conjugada, la transformada z va a ser conjugada a la función y conjugada a la variable. O sea, x conjugada evaluada en z conjugada. Mantiene la misma región de convergencia. Y se puede usar las propiedades de conjugación para demostrarlo. Luego de eso, vamos a ver un momento. Ok, inversión en el tiempo. Entonces, en el caso de inversión en el tiempo, vamos a pasar un x en n, lo vamos a convertir a su reflejo sobre el eje vertical, o sea que se va a convertir en un x de menos n. Entonces, si x de n se asocia con x de z,
el x de menos n se asocia con x de z a la menos uno. Y tendríamos como región de convergencia que escalarla por un, a ver, si antes estábamos, vean que aquí es invertir los radios y cambiarlos de lugar. Entonces, si antes era z mayor que R1, ahora tiene que ser z menor que uno entre R1. Y si z tenía que ser menor que R2, ahora tiene que ser mayor que uno entre R2. Y lo pueden demostrar con estas propiedades que están aquí. Ok, entonces vamos a ver un ejemplillo. ¿Cuál sería la transformada z de u de menos n? Usando la propiedad de inversión en el tiempo. Ese lo vamos a resolver en la pizarra también. Entonces vamos a encontrar la transformada z de u de menos n. Que recuerden, a ver, si este es u de n, hagámoslo con este color. Aquí se hace uno, después de aquí sigue uno y uno y uno. U de menos n sería al revés, sería entonces aquí es uno, 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 y después se hace cero. Ok, entonces vamos a ver. Sabemos del ejercicio, ¿cuál fue? Del uno. Sí, vamos a llevarnos esto. Ujú. Entonces aquí lo que vamos a tener es que la propiedad, a ver, recordemos un momento la propiedad que decía la propiedad de, eh, ajá, lo que nos dice es esto, usando, usando inversión temporal, si yo sé que x de n se mapea a x de z con una región de convergencia de valor absoluto de z mayor o menor que el radio uno y menor que el radio 2. Ahora lo que nos dicen es que x de menos n se va a asociar vía transformada z con un x de z a la menos uno con un valor absoluto de z mayor, menor, mayor que uno entre R2, menor que uno entre R1. Entonces, ¿cuál sería la transformada z de u de menos n? Tendría que ser igual a uno entre uno menos z a la menos uno a la menos uno. Y la región de convergencia ahora va a cambiar. Si antes tenía que ser, mira, perdón, según yo estaba en la pizarra. Un momento. Voy otra vez hasta, voy a borrar todo esto. Ok, ahí está la propiedad de inversión temporal. Entonces, la transformada z de u de menos n tiene que ser igual a uno entre uno menos, y ahora el z lo voy a sustituir por un z a la menos uno, a la menos uno. Y la región de convergencia, que antes teníamos que z tiene que ser mayor que uno, eh, bueno, y ahora lo que tendríamos que hacer es darle vuelta al signo, ¿verdad? Entonces, el valor absoluto de z, en lugar de ser mayor que uno, tiene que ser menor que uno entre uno. Pero bueno, y uno entre uno es uno. Entonces nos queda así. O sea que eh,
la transformada z de v menos n va a ser igual a 1 entre 1 menos z, con una región de convergencia de un valor absoluto de z menor que 1. ¿Ok? Bien, sigamos. Este es el ejercicio que estábamos haciendo y ahí está el resultado. Ok, ¿qué pasa si hacemos una diferenciación en el dominio Z? Entonces, si yo conozco el par ordenado de función en tiempo discreto con su transformada Z, x de n con x de z, n por x de n va a estar asociado con menos z por la derivada de x de z con respecto a z. O sea, este ejercicio, perdón, esta propiedad se puede usar en ejercicios donde tenemos un n multiplicando en el dominio del tiempo discreto, sabemos que va a estar asociado con la derivada, pero va a ser más común cuando lo que tengan que encontrar es una derivada. ¿Ok? Pueden hacer la demostración siguiendo este razonamiento, que es aplicando la derivada a los dos lados, y llegan a ese resultado. Y creo que para este, sí, para este también tenemos un ejemplo. Entonces vamos a ver el ejemplo. Ujú. Diferenciación. Entonces vamos a ver. Mm, eh, mm, no, espérense, creo que apunté mal el enunciado. Ok, hay que encontrar la transformada. X de n es igual a n por a a la n por u de n. De z es igual a, no sabemos. Entonces, ujú. Entonces aquí, usando la propiedad de diferenciación, podemos hacer esto. X de n igual a n, a la n, perdón, por u de n. O sea que vean que lo que estoy haciendo es dejar el n solito por aparte. Entonces, este caso de a a la n por u de n ya lo hemos resuelto antes. Ya sabemos que este x1 se va a asociar con un x1 en z, que va a ser igual a 1 entre 1 menos a por z a la menos 1, y que tiene como región de convergencia a valor absoluto de z mayor que el valor absoluto de a. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que nuestro x de n es igual a n por x1 de n. Y usando la propiedad de diferenciación que acabamos de ver, podemos decir que esto se va a asociar entonces con menos z por la derivada de z1, perdón, de x1 de z con respecto a z. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos es que y de hecho esto más bien es así. Ujú. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cuánto vale la derivada de, bueno, pongámoslo así. Entonces, menos z por la derivada de x1 de z con respecto a z. O sea que x de z es igual a menos z por la derivada con respecto a z de 1 entre 1 menos a por z a la menos 1. Ujú. O sea que menos z
por, y esa derivada lo que nos queda es menos a por z a la 2 entre 1 menos a por z a la menos uno al cuadrado. ¿Ok? Y, ok, hay que ver entonces ahora cuál sería la región de convergencia. ¿Qué decía la propiedad con respecto a la región de convergencia? Vamos a ver. Vamos a ver, no, no dice aquí, sí. No, perdón, esta es la inversión en el tiempo, diferenciación. No, la propiedad no dice nada con respecto a la región de convergencia. Entonces tenemos que analizarlo en la pizarra. Vamos a ver. Entonces, si yo tenía antes que la región de convergencia, para x1 era el valor absoluto de z eh, mayor que a en valor absoluto. ¿Qué pasa en este caso? Eh, mm, en este caso se tiene que mantener, ¿sí? Para x de z. Y revisemos un momento el formulario, a ver si el formulario tiene esa aclaración. Ya me quedó la dudilla. Vamos a ver si tenemos por aquí el formulario. Aquí está el formulario. Soluciones, derivación compleja, integración, Fourier, vamos por Fourier, Laplace, propiedades de la transformada Z, desplazamiento, derivación en Z. Ah, aquí está. Entonces, si la región de convergencia no cambia. Esto suponiendo que x de n tenga, bueno, sí se puede decir que se invierten, pero a ver, en este caso, a la n por u de n era, ¿cuál era la región de convergencia? ¿Mayor que o menor que? Hemos usado un montón de veces. Sí, mayor que. Y en este caso nos tiene que quedar mayor que también. Ok. Eh, no, no estábamos en ese archivo, estábamos en este archivo. Ok, entonces, pues sí, llegamos a el n por a la n u de n. Se está utilizando entonces la región de convergencia original era esta. Y llegamos a la misma región de convergencia y tenemos el mismo resultado. Ok. Ahora, un caso particular, ¿qué pasa cuando a es igual a uno? Y eso lo podemos ver en la pizarra más bien. Ok, ¿qué pasó con la pizarra? Ahí está. Ok. Vamos a ver el caso particular en el que a es igual a uno. Entonces lo que tendríamos es que x en n sería igual a n por u de n. ¿Qué se parece eso? Esta es la rampa unitaria. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Es la que viene en cero, en cero, en cero, en cero, en cero. Y después aquí es uno, después es 2, después es 3, después es 4 y ahí sigue. Entonces aquí tendríamos n y este sería x en n. Ok, ¿quién sería x en z? X en z sería entonces
tomar esto de acá y vamos a sustituir A, así, por un 1. Entonces x en z nos quedaría como menos z que multiplicada menos z a la 2 dividido entre 1 menos z a la menos 1 a la 2. Y entonces esto lo que nos queda es x de z sería, vamos a ver, era la 2. Estamos seguros que era la 2. Por la duda. O era la menos 2. Yo creo que es a la menos 2. Ahí tenemos un... Sí, es a la menos 2. Un error aquí en mis notas. Este es a la menos 2. Y entonces volvemos a la pizarra para corregir ese error. Aquí lo que tenemos es a la menos 2. Entonces aquí sería a la menos 2, a la menos 2. Entonces aquí lo que tenemos es un menos por menos, lo que nos va a dar positivo. Y a la menos 2 por 1, entonces nos queda z a la menos 1 dividido entre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. Y la región de convergencia, que habíamos dicho que el valor absoluto de z tenía que ser mayor que el valor absoluto de a, pero en este caso a es igual a 1. Eso es así. O sea que esta sería la transformada z de la rampa unitaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué otras propiedades tenemos? Convolución, sí, también aplica. Mismo principio. Vean que convolución en el dominio del tiempo discreto se va a asociar con multiplicación en la frecuencia y la región de convergencia es la intersección de las dos regiones. Y pues lo pueden demostrar con esto. O sea, si hacen la convolución a manera discreta, es muy parecido a lo que habíamos hecho con el ejercicio aquel de los dados. Y a lo que van a llegar es a eso, a que es la multiplicación de las señales en la frecuencia. Teorema del valor inicial, similar a lo que teníamos en Laplace, solo que ahora tenemos que considerar que no es un cero más, considerando que el cero más o el cero menos representan el acercamiento infinitesimalmente pequeño al cero para la condición inicial, sino que ahora es la muestra cero. Entonces lo que tenemos aquí es que la muestra cero, o sea, x evaluado en n igual cero, tiene que ser igual al límite cuando z tiende a infinito de x de z. Y si la señal es causal, entonces, pues bueno, básicamente esta es la demostración. Y por último tendríamos, bueno, en este caso no aplica el del valor final. Entonces, por último tenemos aquí la tabla de transformadas. Aquí está, a ver, esta tabla la pueden leer como, vamos a ver si. Esto primero es como las condiciones necesarias para usar esa tabla. Y luego vienen las propiedades que ya vimos. Linealidad, desplazamiento en n, escalado en z, reflexión en n, conjugación, parte real, parte imaginaria, derivación en z, convolución y el teorema del valor inicial. Bien, eso es entonces el tema de propiedades. Con eso queda cubierta esta parte de acá. Y lo que procede ahora es ejercicios, práctica. ¿Dudas? ¿Hay dudas? Bien, entonces vamos a detener la grabación.